Hola, seguimos hablando sobre papás de oro, viendo cuáles son los retos, los desafíos que tienen los papás deportistas de alto rendimiento. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque aparte de que es un empresario súper exitoso en nuestra ciudad y ha traído grandes eventos para el deporte y para la familia, también es papá de 5 hijos y nos va a hablar un poco sobre su experiencia como papá. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Contanos cómo es eso de tener 5 hijos y además una empresa muy exitosa. Katherine, pues para mí un honor estar acá contigo. Tener 5 hijos yo creo que es de locos, pero la verdad es que ha sido una bendición que nos ha dado Dios. Si lo hubiéramos pensado a cabeza fría en términos financieros, en términos razonables, no tendríamos 5 hijos. Pero Dios siempre nos ha sorprendido en nuestra vida y siempre nos da más. Tu hijo mayor estuvo muy metido en todo el tema del fútbol. ¿Cómo empieza uno esa carrera con un hijo cuando le dice quiero ser futbolista? Digamos que en nuestro caso se partió como en dos. Tenemos 5 hijos, de los cuales la primera, la mayor, es mujer, la menor es mujer, no son tan deportistas, mientras que los otros 3 son muy deportistas. Y el primero, para ponerlo en el contexto real, pagó el pato, o sea, pagó la primiparada de un papá, que lo he visto en muchos papás también, pero voy a hablar por mí, que queremos que el hijo sea lo que nosotros no logramos hacer, o queremos llevar a nuestros hijos al ideal de hijo deportista que nosotros quisiéramos. Y yo creo que en ese aspecto Constantino empezó a jugar, digamos, en un nivel muy alto y después terminó jugando en la Liga A de la Liga Antioqueña de Fútbol, quedaron campeones, después pasó a jugar en Primera C con el Medellín y después logramos, entre comillas, que se fuera a estudiar a Estados Unidos becado. Pero yo creo que le hizo mucho daño esa presión psicológica que yo como papá le daba cuando era muy joven y cuando estaba en esa etapa, sobre todo de la ponifútbol. Sí. La ponifútbol es como jugar profesionalismo chiquitos. Y era tanta la presión que yo lo entrenaba a diario, lo lesionaba. Digamos que humanamente hablando, la relación papá e hijo era muy tensa porque si él no se la metía todo en el partido, yo lo regañaba. Entonces, digamos que esa fue una etapa. Sí. Hoy vivo una etapa completamente distinta con los otros 2 hijos. No me preocupo tanto, los dejo que disfruten en su día a día. Y si quieren algo competitivo, si quieren, por ejemplo, proyectarse a estudiar en el mundo a través de una beca, pues maravilloso, pero ellos son los que tienen que entregar lo mejor de sí, no yo como papá. Para ustedes como familia, ¿cómo fueron esas dinámicas? Y hablando de esos retos, porque es alto rendimiento, como familia esa dinámica, ¿cómo se dio para que él lograra estar ahí? A pesar pues de lo que nos acabas de contar de esas presiones y demás, porque todo tiene que cambiar en función de... Yo creo que lo primero es que el niño, ¿cierto? Desde muy niño y joven, el niño tiene que ser muy disciplinado. Y eso no es una cosa que uno se lo puede obligar al hijo. En mi caso, Constantino siempre fue disciplinado, organizado, siempre iba a sus entrenamientos, lo mismo pasa con los otros 2, pero yo lo presionaba para ser mejor, para lograr ese alto rendimiento y ponerlo en otro nivel. Yo creo que esa parte es muy mala. Entonces, sí, yo creo que el proceso es dejarlos evolucionar, ayudarlos, no regañarlos, dejarlos que el fútbol. Hace poco veía a un entrenador muy potente, Pep Guardiola, que decía, ¿en qué momento nos llevaron a que los niños solo tienen que jugar a un toque? ¿Por qué no dejan a los niños ser niños? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en el mundo, sobre todo que el mal que le estamos haciendo a nuestros hijos es producto de los papás. Si tú vas a una cancha, que nosotros nos recorrimos todas las canchas de Medellín, desde el barrio hasta el barrio Z, el factor común es los papás peleando con los árbitros, los papás peleando con los hijos, y me incluyo. O sea, no es que esté echándole la culpa a los otros. Claro. Estoy hablando de lo que a mí me pasó. Hoy en día, yo no quisiera que eso me volviera a pasar con otro hijo.
Hablando un poco sobre cómo es esa relación ya hoy de tu hijo con el deporte, pues y también contarnos un poquito rápidamente el proceso, pues estuvo en Estados Unidos, terminó la universidad, ya volvió y ya tú como empresario que tienes un tema del deporte, ¿cómo ves esa relación también de los papás con los niños cuando van a las carreras? Al final pues esto es hablar sobre esa relación cuando uno tiene un hijo deportista. Me encanta eso que estás diciendo, porque si tú ves Corre mi tierra, es exactamente eso que te estoy diciendo, es no presionar a los niños, no presionar ni siquiera a los adultos a que ganen la carrera, sino a que disfruten haciendo deporte. O sea, queremos promover el deporte y la vida saludable en un ambiente de amigos, de familia, donde te sientas bien, donde seas feliz, donde te sientas un ganador independiente en qué puesto llegaste. Entonces, esa es la relación que hoy tenemos, digamos, entre esta etapa de querer ser profesionales o ser recontra top y hoy disfrutar del deporte. Hoy nuestros hijos, y lo hablo por los 3 hombres, son deportistas a morir. Juegan pádel, juegan tenis, nadan, juegan fútbol. Y lo que yo veo es que toda esa etapa deportiva les ha enseñado a ser disciplinados. Y eso los va a llevar a tener un muy buen desempeño como empresarios, como emprendedores, como empleados, en su vida diaria. Ahora, el proceso de Constantino, digamos, que empezó en un club que se llama ABC, Sí. Fútbol Club, de ahí pasó a un grupo que escogían los mejores de ciertas categorías, se llamaba Élite del Fútbol, después pasó a Forma Antioquia, después quedaron con ABC como campeones de la Liga Antioqueña, de ahí pasó a jugar Primera C, estaba jugando súper bien, se lesionó, y desde la pandemia desde antes de la pandemia estábamos buscando, si no quedaba en el Medellín, dónde podíamos que estudiara su universidad a través del fútbol jugando becado. Las cosas de Dios son perfectas. Contratamos una persona que nos buscó planes, estábamos en pandemia, que es muy difícil, y salieron 5 opciones, de las cuales una era la opción sí o sí, y era la menos indicada, pero tomamos la decisión porque el hijo tenía la ilusión de irse a estudiar. Para llegar a Iowa a jugar fútbol necesitaba llegar corriendo y con un estado físico X, y yo lo mandé donde un entrenador de running a que lo entrenara, y en el primer entrenamiento se lesionó. Y yo le decía a Constantino, ¿pero por qué le hiciste caso? No, él me dijo que tenía que correr 3 kilómetros a la máxima velocidad. Y llegó lesionado a Estados Unidos. Y solo pudo jugar 6 partidos. En un pueblito donde no había absolutamente nada. Un pueblito de 10 cuadras, donde el aeropuerto más cercano era 3 horas. Y fue donde el frío era infernal, en Iowa. Entonces, finalmente se terminó devolviendo para Medellín y hoy es un feliz, digámoslo así, estudiante de psicología, y no solo estudiante de psicología, sino que es el director de todas nuestras redes sociales y de atención al cliente de Corre mi Tierra. Era perfecto, tenía que vivir la experiencia, asumirlo y hoy está feliz. Para cerrar, él hoy te dice algo, papá, es que me das muy duro cuando jugaba fútbol, ¿o no tienen esas conversaciones? Sí, pero más de mi parte hacia todos los hijos. Yo les digo, no cometan el mismo error que yo cometí, o no quiero cometer el mismo error que cometí con Constantino, con Salomón y con Teodoro. Y hay veces caigo, pero ya no en la magnitud que caía antes. Yo creo que lo más importante en la vida como familia es el perdón, porque la verdad uno termina dejando marcado mucho a sus hijos cuando los presiona demasiado. Entonces, yo creo que es una relación sana como papás e hijos, pero en algún momento, incluso antes de irse para Iowa, yo le dije, Constant, ¿tú por qué no piensas bien? Yo creo que por el fútbol, no es por el lado que tú te debas ir. Ah, no, eso fue como si yo le hubiera Que no era bueno. dado el golpe más grande de su vida. Y eso generó un problema familiar muy grande. Pero yo como papá se lo tenía que decir. Hay verdades que hay que decir, preguntas que hay que hacer. Lo mismo pasó con los Estados Unidos. Esa era la opción menos indicada, pero él quería ir. Estamos dispuestos a apoyarte a ir. De hecho, le salió una opción para Londres.
Y cuando se iba a ir para Londres, volvió a caer un tercer pico de pandemia. Se dañó. Le salió uno a Italia. Cayó un cuarto brote de COVID. Se dañó. Entonces, yo creo que las cosas en la vida no hay que presionarlas. Hay que entregar lo mejor de nosotros siempre, pero no presionar las cosas. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia y aquí seguimos con estas historias de Papás de Oro.